cualquier momento, eh, cada uno de los gestores de la ficha la va a poner a disposición de ustedes. Que estén muy bien y adelante, Carla. Hola, muy buenas noches para todos. Voy a empezar a compartir la presentación. Adicional, en el chat les estaré enviando un link en el cual les agradezco diligenciar lo que es la asistencia. ¿Me pueden indicar si ven reflejada la presentación? Sí, señora. Listo. Listo, como le decía la instructora, en el día de hoy les estaré explicando pues una de las alternativas que ustedes como aprendices tienen para hacer su proceso de etapa productiva. Esa alternativa es la de contrato de aprendizaje. Eh, ¿Qué es el contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral. Es un contrato formativo exclusivo para las actividades de aprendizaje. En su etapa productiva, el aprendiz se vincula a las actividades de la empresa para el desarrollo de su formación, que sería como los resultados de aprendizaje, y puede ser celebrado por aprendices mayores de 14 años. Está avalado por el Ministerio de Trabajo. Los aprendices que sean mayores eh, de esta edad, las empresas no es necesario que les soliciten los permisos de trabajo porque ya es un tipo, un tipo de contratación que está avalado por esta entidad para este tipo de edades y no puede superar 2 años. Es decir, si las formaciones son de 27 meses, el aprendiz debe esperar por lo menos el primer trimestre para que pueda adquirir esta opción de contrato aprendizaje. Recordar que como es un contrato formativo, las empresas le hacen un patrocinio y está relacionado también con el pago de la EPS y la RL. La pensión no, porque no es una vinculación laboral, sino un contrato formativo. ¿Qué es lo bueno como de esta alternativa? Que desde su formación ustedes pueden tener un patrocinio de la empresa. Este patrocinio puede ser desde su etapa lectiva, donde la empresa les hace un apoyo y sostenimiento del 50% del salario mínimo legal vigente, el pago de la EPS y ustedes continúan en la formación. No deben acercarse a las instalaciones de la empresa o si de pronto la práctica es remota, no hacerla porque ustedes continúan el proceso formativo. Ya cuando pasen a su etapa productiva, este sería el 75% del salario mínimo legal vigente. Este porcentaje va a variar según la tasa de desempleo anual al 1 de febrero. Si en el año en que ustedes salgan a etapa productiva, la tasa de desempleo está por debajo de los 2 dígitos, el pago que debe realizar la empresa sería del 100% del salario mínimo. Cuando este porcentaje sobrepasa los 2 dígitos, continúa con un 75% del salario mínimo. La empresa también tiene que hacer pagos de la EPS, de la RL y ustedes ya en esa etapa desarrollan la práctica en la empresa. También tener muy claro de que las empresas no le pueden hacer ningún descuento, que porque de pronto faltan un día, porque, o sea, ustedes no están haciendo, no tienen una vinculación laboral, sino un contrato formativo. No, las empresas no pagan horas extras. Es muy diferente la vinculación laboral con la vinculación de aprendizaje. Entonces, en la etapa productiva, ustedes van a aplicar, complementar y fortalecer y consolidar las competencias adquiridas en la formación. El aprendiz aplica las competencias adquiridas en su formación para la resolución de problemas en el sector productivo. La idea es que ustedes allá
entreguen todo lo relacionado a lo que aprendieron en ese proceso formativo. Adicional, recordar que la empresa es coformadora. El aprendiz debe asumir también estrategias y metodología de autogestión y ustedes en etapa productiva tener siempre claro de que debe haber un acompañamiento de parte de un instructor para hacerle, ya sea de forma virtual o presencial, una visita cuando inicia su etapa productiva para concertar las actividades de su práctica con la empresa y que quede claro cuáles van a ser las funciones que deben de estar relacionadas hacia su formación. Y de ahí el instructor también les explicará cómo es la metodología para poder presentar las bitácoras y poderse certificar. En, en el artículo 12 del manual que ustedes tienen como aprendiz, en el reglamento del aprendiz, existen una parte que les explica sobre el desarrollo de la etapa productiva. Ahí pueden encontrar otras alternativas distintas a la de contrato de aprendizaje. Acá voy a hacer como una explicación y mencionar que el contrato de aprendizaje en la normativa dice que un contrato por persona. Si un aprendiz hizo una formación antes que esta se certificó y su etapa productiva la hizo por contrato de aprendizaje, esa persona ya no puede tener contrato de aprendizaje en las siguientes formaciones, pero existe una excepción que es cadena de formación. Si la formación que yo tuve en pasada tuve contrato de aprendizaje y me certifiqué y la formación que tengo ahora es una cadena de formación, es decir, si estoy de un técnico a un tecnólogo y estoy en la misma red de conocimiento, línea tecnológica y el centro de formación me avala la cadena de formación, puedo tener hasta un segundo contrato de aprendizaje. Es la única excepción que hay dentro de la normativa de contrato de aprendizaje. Ustedes como aprendices también tienen unas responsabilidades y es mantener actualizada la información del contacto en el sistema de gestión virtual de aprendices, que es una plataforma que el SENA les presta con el fin de que revisen solicitudes de las empresas y puedan aplicar esos procesos. Y la idea es mantener actualizada la información de ese aplicativo y adicional del Sofía Plus, porque si tienen algún inconveniente académico, es la información del Sofía Plus que va a tomar el centro de formación para comunicarse con usted. O si tiene desactualizada la información del aplicativo, las empresas no van a poder comunicarse con usted. Entonces, la idea es siempre actualizar tanto la información del aplicativo como del Sofía Plus. Si también tienen que hacer cambio el tipo de documento, hay que hacerlo en el aplicativo y en el Sofía Plus. Los aprendices que están interesados en contrato de aprendizaje o que puedan tener esta alternativa, cuando estén disponibles en el aplicativo, deben de ingresar en estos momentos, como el aplicativo se encuentra en un proceso de migración y tiene inconvenientes aún, es mejor ingresar todos los días porque el sistema está inhabilitando. También es importante que asistir obligatoriamente a las entrevistas. En el caso de que no puedan asistir, comunicarse con la empresa y decirle no voy a poder asistir por ese motivo, pero dejar claro eso. También es importante que ustedes en su proceso formativo y si tienen un contrato de aprendizaje, notificarle a la empresa toda su situación académica, si ustedes van a hacer alguna novedad en la formación, regalarle el contacto del gestor para revisar cómo están académicamente, porque ya cuando ustedes aceptan un contrato de aprendizaje es porque deben de adquirir esa responsabilidad con la empresa, porque las empresas están iniciando el proceso de patrocinio con ustedes para que no se retiren de la formación y puedan continuar su etapa productiva con esta empresa. Hay muchas empresas que patrocinan desde la etapa productiva y quedan trabajando.
En ese proceso también de contratación, las empresas solicitan una carta de presentación. Ellos pueden hacerlo por medio del aplicativo o por medio de un correo, los aprendices pueden solicitarla. También es responsabilidad de ustedes esmerarse en sus estudios y mantener el excelente rendimiento académico. Recuerden esto, estar a paz y salvo por todo concepto SENA antes de iniciar su etapa productiva. Si ustedes al momento de finalizar esa etapa lectiva tienen notas pendientes o actividades, ustedes no pueden salir a la empresa a hacer su etapa productiva. Todo ese proceso se le estará notificando a la empresa y la empresa es autónoma de revisar si hace una suspensión del contrato o terminación, o ya se revisa si el aprendiz va a cumplir con esas notas pendientes, porque las empresas son autónomas de hacer esos procesos de cancelación, de suspensión de los contratos, ya que el aprendiz no dio su rendimiento que necesitaba la empresa para poder salir a tiempo a su etapa productiva. También es importante asistir cumplidamente a la formación y cumplir el reglamento del aprendiz SENA. Y no se puede renunciar al contrato sin autorización previa del SENA. Como recomendación, si ustedes están pasando algún inconveniente en el contrato, siempre notificarle o con la empresa notificarle al instructor de etapa de seguimiento a práctica, o en el caso de que sea el inconveniente de etapa lectiva, notificarlo al gestor y ellos nos envían esas solicitudes o esos inconvenientes al área de relaciones corporativas. Cumplir puntualmente el horario de empresa. En este caso sería el horario laboral actual en que está. No puede superar esas horas laborales. Los aprendices no pueden trabajar de noche. Cumplir el reglamento del aprendiz y también de la empresa. Atender y acatar las instrucciones del tutor en la empresa y, si es necesario, utilizar los elementos de protección personal. Es importante mantener también una actitud profesional, ser responsable, respetuoso, no llevar asuntos personales a la empresa ni relaciones personales. Y en todo contrato existen unas causales de suspensión. Esas también se encuentran en el Acuerdo 15 del 2003, en el cual existe la incapacidad debidamente certificada por la EPS. Si ustedes hago un paréntesis acá y explicar que estas causales de suspensión solamente se dan en etapa productiva. Si ustedes se incapacitan, deben de notificarle a la empresa con la incapacidad de la EPS que la empresa le está haciendo el pago. También existe la licencia de maternidad, que es de 18 semanas. Los aprendices que estén en estado de embarazo y que en su etapa productiva tengan al bebé, este contrato se suspendería y se reactivaría después de haber terminado la licencia de maternidad. En caso de que el aprendiz terminó su etapa productiva y aún continúa en estado de embarazo, el contrato se prorrogaría hasta que finalice la licencia de maternidad. La empresa solamente le va a hacer pago de la salud porque debe tener salud reforzada. También existe la licencia de paternidad y también están las vacaciones por parte del empleador cuando el aprendiz está en etapa productiva. Normalmente las vacaciones colectivas, que son en diciembre, entonces las empresas realizan las suspensiones según el tiempo de vacaciones de la empresa y vuelve y se reactiva cuando ellos inician actividades. Entonces, cuando existen unas suspensiones, el contrato, la fecha de finalización ya no terminaría como lo pactado, sino que se modificaría según los días de suspendidos que hubo de este contrato. También existen unas causales de terminación, que es terminado y terminado por justa causa, que es por falta del aprendiz. Entonces, desde relaciones corporativas y también desde los centros de formación, la idea es que si va a pasar una terminación del contrato, que ojalá siempre sea por un mutuo acuerdo. ¿Con qué fin? Porque puede que se estudie
todos los casos de terminación de contrato se pasan por comité de evaluación y seguimiento. Ahí se toma el proceso, se revisa porque hubo una terminación y puede darle una aprobación al aprendiz para que pueda tener la oportunidad de terminar su etapa productiva con otro contrato de aprendizaje o de otra forma. Pero si hay una falta por parte del aprendiz por abandono de la práctica, por incumplimiento por conocimientos básicos, porque cometió faltas graves o falta grave disciplinaria, hay una terminación unilateral y puede llegar hasta un proceso de cancelación de matrícula según la gravedad de la terminación o lo que pasó con el aprendiz. Entonces, la idea siempre es hacer un proceso de terminación por mutuo acuerdo. Entonces, recordarles cómo sería el proceso. En este caso, acá dice coordinación académica, una carta dirigida, pero la primera instancia, el gestor de etapa de seguimiento a práctica. El gestor realizará la visita y certificará la situación. Si de pronto llegan a un acuerdo y la empresa incumple este acuerdo, el tema será analizado en el comité de evaluación y seguimiento. Listo. Ahora pasaremos a la parte del aplicativo que se llama Sistema de Gestión Virtual de Aprendices y lo pueden encontrar como SGVA o sea aprendizaje. Vamos a tratar de ingresar al aplicativo para ver si me permite manejarlo, porque como les comentaba, está en un proceso de migración. ¿Me pueden indicar, por favor, si ven la página del aplicativo? Señora. Sí, señora, perfectamente. Listo, entonces los aprendices que están interesados en contrato de aprendizaje o que puedan tener contrato, buscan en cualquier, normalmente es mejor como Mozilla, entonces buscan ahí sea aprendizaje o SGVA, le van a aparecer 3 roles, siempre deben de ingresar por aprendices, colocar un número de documento al correo que está relacionado en el Sofía Plus, les va a llegar el correo de migración y les va a dar el usuario que va a ser el número de documento y la contraseña ya la entrega el aplicativo. Entonces la interfaz de ustedes siempre va a ser como un color naranja o acá también pueden encontrar el manual de aprendices que también le indican todos los procesos que se hacen, que se puede realizar en el aplicativo. Entonces iniciar sección, pueden guardar la contraseña. Esa es la interfaz que les va a aparecer. En la opción de inicio les va a aparecer cuál es la especialidad de ustedes, el estado en el que tienen. Si ustedes no están en ningún proceso de selección, el estado que ustedes deben de tener siempre es disponible, con el fin de que ustedes puedan visualizar empresas o las empresas lo pueden visualizar ustedes. Entonces, en la opción de perfil, ustedes pueden actualizar información, que sería el departamento, la ciudad de residencia, la dirección, el teléfono y el correo. Recordar que el CEN es a nivel nacional. Ustedes pueden hacer prácticas en cualquier parte de Colombia, pero siempre con la responsabilidad de que donde busquen la práctica puedan desplazarse o si la empresa acepta de forma remota, no tiene inconveniente siempre y cuando la formación lo amerite, porque hay formaciones que sí debe ser presencial la práctica. Entonces, ustedes deben de ingresar, pueden actualizar, datos como el departamento de residencia, ciudad de residencia, dirección, teléfono y correo. Le damos a actualizar datos y cambiar contraseña y como el sistema les genera como una contraseña, ustedes también pueden hacer el cambio de la contraseña. Listo, entonces cuando yo en la opción de perfil me va a aparecer datos académicos y si tuvo un contrato de aprendizaje también me va a aparecer las personas que tuvieron contrato de aprendizaje, el sistema no borra información, siempre va a tener esa información ahí. Puede revisar si es el caso de que puedan hacer cadena de formación. En la opción de buscar empresas aparecen
las solicitudes de las empresas, de todas, ¿qué me va a aparecer? El departamento que seleccioné y la ciudad. Solamente me va a aparecer eso y va a ser solicitudes relacionadas a mi formación. ¿Qué se recomienda? Que en la opción debería aplicar, yo revise la información de la empresa, qué perfil está solicitando, cuáles son las funciones y como acá me entregan una información de la empresa, comunicarme con ellos, con qué fin. De decirle, venga, señor empresario, estoy interesada en aplicar en su proceso, estoy en tal trimestre o ya estoy próxima a salir de etapa productiva. Si la empresa te dice que apliques, entonces aplicas. Si te dice, no, es que ya contraté, no, es que necesito un aprendiz en etapa más cercana a la productiva, en un tiempo más cercano a la productiva. Entonces, en ese caso, si tú no cumples, entonces le das cerrar y reviso otras solicitudes. ¿Con qué fin esto? Porque las empresas tienen 20 días hábiles para hacer proceso y cerrar proceso. Entonces, la idea no es que ustedes apliquen a una solicitud donde no van a tener respuesta, no van a ser tomados en cuenta y van a estar bloqueados en esa solicitud y tienen que esperar que las empresas los libere para poder buscar otra solicitud de empresa. El proceso de contratación, las empresas son internos. Si ellos le mandan a hacer exámenes u otras cosas, eso ya lo maneja la empresa. El SENA no tiene un reglamento para las empresas para el proceso de contratación. Que si de pronto se les recomienda es que tengan actualizada la hoja de vida formato SENA, la tengan en su computador o en una forma de fácil acceso para cuando una empresa se comunique con ustedes, enviarle la hoja de vida, tener la información actualizada de ustedes para que las empresas puedan comunicarse y ustedes puedan recibir solicitudes para que puedan aplicar a los procesos de patrocinio. Acá vamos a cerrar y podemos ir revisando otras solicitudes. Si yo, en el caso que yo aplique a una empresa, hagamos el ejercicio. Si yo aplico a una empresa, le doy a aplicar. ¿Qué me va a aparecer? Su estado aprendiz está en un proceso de selección. Si yo le doy en la opción de inicio, me va a decir, me encuentro en un proceso de selección. ¿Eso qué me indica? Que estoy en un proceso con una empresa y que otras empresas no me pueden visualizar. Solamente me pueden visualizar ya cuando la empresa me libere y yo pueda cerrar el proceso. Entonces, acá, ¿cómo me doy cuenta? Yo puedo aplicar a las solicitudes de las empresas, pero las empresas también me pueden solicitar a mí y aplicarme al proceso de ellos. Entonces, cuando pasa eso que ustedes ingresaron al aplicativo y no aplicaron, pero después aparecen en un proceso de selección, ustedes van a la opción de consultar aplicaciones y revisan cuál es la empresa que los seleccionó en ese proceso. Entonces le dan en la opción de detalles y ven la información de la empresa, qué es lo que está solicitando y a qué proceso estoy seleccionado. Igual acá aparece la información de la empresa y me puedo comunicar con ellos, que si necesitan algún documento y a qué correo se lo envío y así. Entonces acá le damos cerrar sección. En el caso de que la empresa me seleccionó, pasé todo el proceso que ellos realizan y me van a contratar, en la opción de consultar contratos me va a aparecer la información que la empresa registre de mí. En este caso sería en qué etapa estoy, el estado del contrato, a qué PS estoy, a la ARL, en qué fase y cuáles son las fechas del contrato, cuándo inicia y cuándo finaliza. La fecha de finalización debe ser el último día de su etapa productiva. Si ustedes estaban en un proceso de selección y la empresa cerró el proceso porque no pasaste y te eliminó de este proceso, voy a cambiar aquí
de presentación como para indicarles qué puede pasar. Cuando las empresas a ustedes lo retiran del proceso, les va a aparecer en la opción de consultar aplicaciones donde estábamos, dice proceso de selección abierto. Es decir, las empresas lo retiró del proceso. Me va a aparecer otra opción que sería registrar observación. Yo debo colocar qué pasó en el proceso o colocar la palabra gracias. Le doy guardar. Él me dice, desea guardar cambios, le doy aceptar, él vuelve y carga y vuelvo a quedar disponibles para poder visualizar otras solicitudes y aplicar a los procesos. También es bueno aclarar de que esto es una plataforma que el SENA le brinda a ustedes, pero en el caso de que pronto no hayan solicitudes, porque como les decía, la plataforma tiene demasiada intermitencia en estos momentos. Entonces, las empresas no están usando tan fuertemente ese aplicativo por las intermitencias que tiene. Entonces también ideal buscar por las páginas de ellos, por bolsas de empleo, porque las empresas están publicando, se solicita practicante en tal formación. Entonces, cuando las empresas solicitan como esa información por esas plataformas, es porque están solicitando aprendicena para contrato de aprendizaje. Entonces, le decía sobre los contratos. Pues hasta acá esa sería como toda la interfaz del aplicativo y todas las opciones que tienen ustedes para revisar. Sé que de pronto, como no tienen el manejo del aplicativo, va a ser tedioso, pero ya cuando estén migrados al aplicativo, tengan usuario y contraseña y ustedes ingresen, van a poder revisar cómo es el proceso y ya se les va a facilitar. Muchas gracias. Mi correo ante cualquier inquietud es caristizabal@sena.edu.co. Quedo atento a las inquietudes que tengan al respecto. Carla, buenas noches. Hablas con Alejandra. Hola, buenas noches. Tengo una duda. Tú nos informabas que, bueno, no se puede aplicar a un segundo contrato de aprendizaje siempre y cuando se hubiera obtenido el título de la carrera anterior. Digamos, en mi caso, yo en el 2016 me inscribí a un programa de formación, cumplí la etapa productiva con contrato de aprendizaje, más no recibí el certificado de la carrera. En este caso, ¿yo puedo aplicar a un segundo contrato o me tocaría con otra alternativa para la etapa productiva? No, en ese caso sería con otra alternativa porque ya optaste por esa opción de contrato. Ok. Y digamos, en este caso, ¿cuál sería la más viable? No, pues yo me imagino que más adelante le van a mostrar las otras alternativas y ustedes ya empezarían a revisar cuál es la más viable de esas. Ok, ok, listo. Dale, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Señorita, buenas noches. Disculpe, una pregunta con relación al formulario que usted acaba de enviar. ¿Qué colocamos en especialidad? El programa de formación. Ok, y donde dice alternativa etapa productiva, si por ejemplo nosotros no estamos interesados en mi caso, yo estoy trabajando ya, ¿qué opción elijo en esa respuesta? ¿Contrato igual de aprendizaje o qué? Pues mira, te voy a dar como más o menos una idea. La idea es que las personas que estén trabajando revisen si dentro de la empresa pueden realizar la práctica con el fin de que no se retiren para hacer la etapa productiva. Se me había pasado, las personas que están trabajando en la normativa dice que no puede tener contrato de aprendizaje porque la idea no es tener un apoyo de sostenimiento de contrato y otro apoyo por vinculación laboral. Entonces, la idea es que las personas que trabajen revisen si en la empresa pueden realizar el proceso de etapa productiva. Pero en el caso ahorita de la encuesta, ¿qué colocamos en esa pregunta entonces? Disculpen, ahí les puedo responder. Para las personas que se encuentran actualmente vinculados a un contrato formal laboral y que consideren que para su momento ese trabajo les va a servir como práctica, parte productiva, en este caso el contrato iría por vinculación laboral. Ok, perfecto.
Instructora, en este caso, ¿yo podría aplicar si anteriormente ya tuve un contrato de aprendizaje Sí, o no? la vinculación laboral es una de las posibilidades de etapa productiva que se pueden hacer cuando ya cumplimos con el requisito de contrato de aprendizaje y no vamos dentro de la misma cadena de formación, el vínculo laboral, que en ese caso es continuar con nuestras labores organizacionales y a partir de ahí se verifica el cumplimiento de la parte lectiva dentro de las funciones laborales que se están haciendo. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién tiene más dudas o inquietudes? Acá escribieron en el chat que Lucía Barrera, disculpa, ¿me puedes aclarar si tengo derecho a un segundo contrato de aprendizaje cuando terminé una técnica en asistencia administrativa en el 2015? ¿En qué programa de formación estás actualmente? Porque se debe revisar si es cadena de formación con Así el es. técnico que tuviste. Si pues el técnico lo hiciste con contrato de aprendizaje, pues revisar si hay cadena de formación. Si no hay cadena de formación, esa opción de contrato no la puedes tener para hacer tu etapa productiva. Ya tendrás que revisar con las otras alternativas que se van a estar dando en estos días. Les van a explicar sobre esas alternativas. O sea, los contratos de aprendizaje por cadena de formación, pues obviamente tenemos que tener claro que el componente técnico del proceso anterior tiene que estar relacionado con el componente técnico de la tecnología que están, o técnico que están haciendo actualmente para poder tener la viabilidad de un segundo contrato de aprendizaje. Ejemplo, acá tenemos fichas de ATSO, tenemos fichas de logística. ¿Alguien me dice, por favor, qué más fichas tenemos? De productos electrónicos. Productos electrónicos. ¿Qué más Por sería? acá, por acá tengo los nombres. Dice programación de software, animación digital, ATSO. coordinación de procesos logísticos y desarrollo de productos electrónicos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, con producción de elementos electrónicos, su componente va enfocado a eléctrica y electrónica y desarrollo de estos elementos. Si en el pasado el contrato de aprendizaje lo hicieron, por ejemplo, con producción pecuaria, obviamente producción pecuaria no tiene componente técnico relacionado con producción de elementos electrónicos. En este caso, ya tendríamos que hacer otro tipo de contrato, otro tipo de práctica o de parte de etapa productiva diferente a contrato de aprendizaje. Puede ser vinculación laboral, desarrollo de proyecto, participación de un semillero de investigación del centro al que pertenezcan. Tocaría analizar todas esas otras posibilidades que están, porque en este caso ya no nos aplica el contrato de aprendizaje porque el componente técnico no tuvo o no tiene nada que ver. Entonces, digamos lo que les venía comentando. Si vienen, por ejemplo, para los de ATSO, que es programación en este caso, digámoslo resumidamente, si vienen trabajando en una organización que se dedica al desarrollo de programas, al desarrollo de aplicaciones o en una empresa y están vinculados al área de sistemas, en este caso les aplicaría la vinculación laboral, porque digamos que la labor que están desempeñando está poniendo en aplicación el conocimiento adquirido durante la etapa lectiva o durante el proceso de formación. Ahí aplica el vínculo laboral. Lo que nos explicaba Carla, al SENA no le interesa que ustedes renuncien a un contrato laboral normal para ir a hacer una práctica si en ese contrato laboral ustedes pueden cumplir con la aplicación de los conocimientos que adquirieron en la parte lectiva. Vinculación laboral es el contrato o es la alternativa que pueden tener ustedes. ¿Qué se necesita? Alcira Mendoza, ¿qué se necesita para que la empresa lo apoye desde el comienzo de la formación? Alcira, ¿tú trabajas actualmente?
Responde que sí. Pues en ese caso, En ese caso, recuerden que para poder tener patrocinio no deben de tener contratos laborales vigentes. No hay forma de que tengan un apoyo adicional porque ya tienen un contrato vigente. Los patrocinios se le generan o se le brindan a personas que actualmente no están laborando y una empresa lo va a tener en cuenta para su parte de práctica o productiva y lo que hacen es apoyarlo en patrocinio durante su parte lectiva. dice Alcira, pero no tengo contrato. Listo. En ese caso, primero, como están en un proceso de inducción, no es posible hacer el proceso de migración para que puedan estar activos en el aplicativo. Listo. Ustedes pasan por un proceso de inducción, de matrícula, y ya cuando pasan al proceso de formación en el Sofía Plus, ahí se podría realizar la migración, pero también se debe revisar cuánto tiempo es la formación, porque recordar que el contrato de aprendizaje solamente son 24 meses. Si la formación, ejemplo, es de 27 meses, ustedes como aprendices deben de esperar el primer trimestre de formación para poder hacer el proceso de migración y así estar ustedes visibles en el aplicativo y poder participar en los procesos de selección de las empresas. Entonces, son varios factores que uno debe revisar para poder que ustedes estén disponibles en el aplicativo. Con respecto a la pregunta, John, ¿desde cuándo fecha podemos realizar este proceso? Como les decía, primero hay que esperar el proceso de inducción, o sea, es un proceso que se hace en el Sofía Plus, primero inducción, matrícula y formación. Después de que ustedes estén en formación, se debe revisar qué tipo de formación es, si es un técnico o un tecnólogo. Los técnicos normalmente siempre se hace el proceso de migración a los 15 días, porque se espera de que se inscriban todos los aprendices o que en ese tiempo, si hay una deserción, se pueda aplicar a tiempo y que no estén disponibles en el aplicativo. Entonces, eso todo se debe revisar y es muy variable. Farnel, adelante. Y adicional, también depender de los aplicativos que estén en buen funcionamiento, porque si, como están en este momento en un proceso de migración, los procesos están demorando un poquito. Farnel, adelante, cuéntanos. Hola, buenas noches. Una pregunta. En la vinculación laboral, ¿me cambia o se modifica el tema de mi contrato original? Digamos, en tema de sueldos, en tema de tiempos. No, señor. ¿Me No, explicar? para nada. En ese sentido, en lo que se enfoca el seguimiento a práctica o etapa productiva es que dentro del proceso laboral que tú hagas estés aplicando los conocimientos adquiridos durante el proceso lectivo. En el caso de que la persona que acompaña el proceso, perdón, de seguimiento a práctica o a proceso productivo determina que no estás cumpliendo con las actividades pertinentes para dar cumplimiento a tu formación, ya es algo que se entra a hablar con la organización. Pero si se firma o si se establece que es por medio de vinculación laboral, no se te afecta en ningún momento las condiciones actuales bajo las cuales trabajes. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda o inquietud? Instructora Mayerlin dice, hola, yo hice un técnico en manufactura enfocado en la eficiencia, calidad, la producción, bienes y productos y ahora estoy haciendo coordinación de procesos logísticos. ¿Hace parte de cadena de formación? Para poder verificar eso, a nosotros nos toca enviar una información. Nos toca enviar una información a la coordinación para poder que ellos hagan el análisis, porque lo que hacen es verificar los programas. Y a partir de ahí determinan si es cadena o no es cadena de formación. Para este caso, por favor, escríbeme un correo a mí o envíame un mensaje a la plataforma para poder hacer la consulta pertinente de qué debes hacer. Sí, anexar nombre completo, tipo y número de documento, programa de formación certificado al que estás estudiando, o sea, todo súper claro para poder escalar la solicitud a coordinación académica. Claramente.
María, perdón, ¿las carreras tecnológicas virtuales también pueden tener apoyo de sostenimiento? Sí, señora. Todos los aprendices, indiferente de la formación que tengan, tienen derecho a participar a los procesos de selección para apoyos de sostenimiento. Sí, común y corriente. Obviamente cumpliendo con todas las características que solicitan este tipo de convocatorias. Para este año en que vamos en recorrido, estas convocatorias ya se sacó la segunda del año, que fue en el mes, fue entre agosto y septiembre. No sabemos si actualmente se van a liberar más fondos para este proceso. En el caso de que no se liberen para este año, normalmente iniciando los años es que se liberan los fondos para hacer nuevamente una convocatoria a apoyos de sostenimientos. Alcira, claro. Alcira, te escuchamos. Con mucho gusto, María. Listo, David dice, yo terminé un contrato técnico en sistema y estoy haciendo programación de software. ¿Programación de software es técnico o tecnólogo? Tecnólogo. ¿Me escuchan? Técnico. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alcira Mendoza y yo soy la de la inquietud de, lo que pasa es que yo sí trabajo para una empresa, pero no con contrato, yo trabajo por día. En un comienzo, pues cuando se enteraron de que había quedado en la formación, me pidieron que consultara qué posibilidad hay de que ellos me patrocinen. Entonces, por eso es que yo hago la pregunta. Ah, ok. Entonces en esa tienes que cumplir con las condiciones que te dice Carla. Carla les explicó que para poder iniciar estos tipos de contratos, la vigencia de estos contratos es de 24 meses. Entonces, tú, en este caso, puedes aplicar a que la empresa te genere el patrocinio a partir del segundo trimestre de la formación, ya que la formación actual de los tecnólogos dura 27 meses. ¿Listo? Entonces, para este caso, a partir del segundo trimestre, podemos hacer la verificación para que la empresa para que la empresa te pueda patrocinar. ¿Y esto a ellos les sirve como cuota cena? Sí, señora. Ok, gracias. Sí, a partir de patrocinio le cuenta a las organizaciones como cuota cena. Ah, ok, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? La etapa productiva no se homologa. Puede que tú estés trabajando en el área relacionada en la que estás realizando la especialidad, pero para eso existe vinculación laboral. En este caso no se te homologa, tú sigues cumpliendo tus funciones común y corriente en la organización y eso lo que hace es que te lo valida como etapa productiva, pero no es homologable. Pero recordar que iniciaría la etapa productiva cuando lo especificado en el diseño curricular a tal fecha y finaliza a tal fecha. Así es, o sea, tienes que culminar con la etapa lectiva, o sea, la de formación. Y a partir de ese momento cuentan los 6 meses de etapa productiva como vinculación laboral. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Hammer, actualmente yo estoy trabajando como auxiliar logístico en la empresa de alimentos cárnicos. Ellos me pueden patrocinar. Recuerda que patrocinar no porque tienes un vínculo laboral, pero si continúas con el vínculo laboral de acá que lleguemos a la etapa productiva, te validan las actividades que estás haciendo
como etapa productiva para el SENA. Con mucho gusto. ¿Más preguntas, dudas o inquietudes? Dayana Martínez dice, buenas noches, si ya estoy laborando, pero en la empresa no puedo hacer la etapa productiva, ¿qué opción tengo? Pues esta es una alternativa. Ya en el transcurso de la semana vas revisando, los van a instruir sobre las otras alternativas y pues ahí, a partir de ahí revisar cuál es la mejor opción para poder realizar la etapa productiva. Es como a medida del tiempo vas revisando cuál es la mejor opción y que no te perjudique en la parte laboral. Con mucho gusto. Es kaaristizabal@sena.edu.co. ¿Más dudas? Igual, no es que se tengan que resolver todas las dudas. Está claro que a medida que vaya pasando el proceso formativo pueden surgir más y pueden ir consultando a medida que éstas surjan. ¿Los correos SENA ya los asignaron? No, a esta formación aún no le han asignado correos. La coordinación académica ya está en el proceso de solicitarlos a la Dirección General, que es la entidad, pues como la parte del SENA encargada de hacer este proceso de asignación de direcciones de correos electrónicas. Al momento que tengamos estas direcciones, obviamente se les van a comunicar a ustedes para que puedan hacer uso de este elemento que trae grandes beneficios para ustedes. Hasta el momento no nos han dado anuncios de que estén disponibles las cuentas institucionales para estas nuevas formaciones. ¿Alguna otra duda o inquietud? María, claro. Una pregunta, ¿nosotros nos van a carnetizar también? Esa pregunta te la podemos responder el día de mañana. Mañana la inducción es con el área de bienestar y el área de bienestar es la encargada de este tema. En este caso, me disculpo, no podría darte una respuesta acertada. Sí, señora, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda o inquietud? Instructor, al parecer, pues hasta el momento de las inquietudes quedaron solucionadas. Ya en el transcurso de la formación, me imagino que surgirán más. Si surgen, estaremos completamente disponibles para ustedes. Así es. Les quedó el correo de Carla para que le hagan cualquier consulta. En el momento pues que se les presenten las dudas, igual cuando estén en formaciones con nosotros como instructores y podemos dar respuesta a cualquier tipo de inquietud que ustedes presenten, con el mayor de los gustos, estaremos disponibles a dar respuesta a esas inquietudes que se les vayan presentando. Entonces, para este caso, si ustedes no presentan ninguna duda o inquietud, voy a proceder a parar la grabación de la sesión.